Amigos, buen día. Soy Johnny Contreras, ingeniero de profesión, profesor de física, divulgador e investigador de historia por afición. El día de hoy te traemos el programa número 3 de Conoce, titulado La computación en los años 80 y 90. Estamos aquí ubicados a mis espaldas la Fuente de los Delfines, en la Plaza de la Purísima, donde a escaso media cuadra sobre la calle Padre Mier se encontraba el Instituto Datamex del Norte, muy concurrido por adolescentes, estudiantes, adultos, secretarias, a final de los años 80, principios de los años 90, ubicado entre la calle Zarco y Aldama. Tenemos para ustedes preparado el programa a través de una serie de preguntas con dos invitados, los cuales fueron profesores e instructores en aquella época en el Instituto Datamex. Acompáñame a conocer este reportaje. Buen día, amigos de Conoce. Soy Johnny Contreras, ingeniero de profesión, profesor de física, historiador por afición y divulgador de historia. Hoy en el programa 3 de Conoce tenemos como título La enseñanza de la computación, años 80 y 90. Este día 17 de agosto tenemos a dos invitados de lujo, la licenciada Katia Said Pérez Martínez, licenciada en informática, egresada de FACPIA, UNL, tiene la maestría en administración de empresas y el doctorado en filosofía con orientación en psicología. Bienvenida, maestra Katia. Gracias, Johnny. También tenemos al ingeniero Narciso Castillo Sánchez, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ingeniero administrador de sistemas. Bienvenido, ingeniero Narciso Castillo. Muchas gracias. Los dos invitados que tenemos el día de hoy fueron instructores de computación en aquellos años, como se titula nuestro programa de hoy, la computación en los años 80 y 90. Ellos pertenecían en aquella etapa al instituto, por llamarle Datamex del Norte, en el cual se impartían clases de computación para los adolescentes y adultos de aquí de la ciudad de Monterrey y zona metropolitana de Monterrey, en los años más o menos del 84 al 93, 1984 a 1993. Es un gusto tenerlos hoy, maestros Katia y Narciso. Vamos a entrar en materia en una serie de preguntas para todos los amigos que nos siguen en la página de Facebook Conoce y el canal de YouTube Conoce Programa. Quien quiera contestar la pregunta o los dos. La primera pregunta sería, para entrar ya en materia, en aquellos años la computación era un requisito para el crecimiento laboral o la aspiración para algún trabajo. Estamos hablando de los 80s y los 90s. Maestra, adelante. Primero las damas. Bueno, en aquellos años, en los 80s, pues hablar del término computación era de que, wow, genio. Aquí mi compañero pues era uno de ellos. En ese entonces, ¿verdad? El que sabía computación pues tenía así como un nivel superior a la raza. Como un genio. Sí, como un genio, sí. Entonces era un nivel superior. El que tenía estudios técnicos de computación era otro nivel. Y hubo ciertos cambios en materia. Ahí precisamente en Datamex teníamos la carrera de... Como el plan de estudios. Como el plan de estudios. ¿Qué materias se impartían ahí, maestro Narciso? Sí, ahí se seguía una secuencia, ¿verdad?, de materias para ir orientando al alumno, ir avanzando, ¿verdad?, tener los conocimientos en los lenguajes. En los lenguajes. Por mencionar algunas, sería introducción a la computación, sistemas operativos, el llamado MS2. El MS2. Lógica computacional. Lógica computacional. De ahí seguía diagramación. Y luego ya seguían los lenguajes que se manejaban en ese tiempo, Basic, COBOL, Fortran, Para nuestro público que nos está siguiendo y nos está viendo, diagramación, ¿qué era? ¿Qué era diagramación? Porque era de una de las primeras materias antes de saber programar. ¿Qué era diagramación?
Sí, diagramación es la antesala a la programación. Esa materia es bien importante y yo veo ahorita en la actualidad que no la imparten. O sea, hay que preparar al alumno antes de que empiece a haber un lenguaje de programación, ¿verdad? La diagramación se enseña al alumno, se prepara lógicamente y está uno diciéndole problemas razonables y que los empiece a hacer en diagrama de flujo para llegar a, pues, a un resultado, ¿verdad? Es como el pensamiento lógico, la lógica del programa, o sea, ¿qué resultado quiero? Entonces estamos hablando que se implica algo de matemáticas en ese pensamiento. Antes de la diagramación era la parte de la lógica computacional, era la materia de lógica computacional, esa era la que me tocaba a mí. Era el primer, por eso hablo de ella, ¿verdad? Lógica computacional en aquel entonces poníamos el ejemplo bien claro y me acuerdo bastante de que, a ver, el primer ejercicio que poníamos cuando dábamos esa clase, vas a escribir, por favor, vas a escribir en tu libreta todos los pasos, todos y cada uno de los pasos que tú haces desde que sales de tu casa hasta que llegas aquí. Ese era el primer ejercicio que hicimos. El algoritmo. La tarea para casa. El algoritmo. El algoritmo, entonces, empezaban los muchachos, no, pues yo me levanto, ok, me levanto y me subo al camión. O sea, te levantas y te subes al camión y luego te levantaste y que no te cambiaste, no te bañaste, no te lavaste los dientes, no. Les ayudábamos a pensar. Les ayudábamos a pensar, la verdad, les ayudábamos a pensar. Entonces ellos hacían, entonces terminaban y les decíamos, y numéralos, por favor, numéralos. Número 1, me levanté, ok. Número 2, fui al baño. Número 3, me metí a bañar. Número 4, salí, me lavé los dientes. Hacíamos una secuencia de todo. Y entonces los muchachos empezaban a tomar la lógica. En aquel entonces, estamos hablando de los problemas años 80, así, caseros. Sí, caseros, casuales. Se te ponchó la llanta del carro. Para llevarlos hasta realizar un sistema de inventario, por ejemplo. Sí, primero cuando llega el proveedor, cuando llega etcétera. Empezábamos con eso, haz de cuenta, empezábamos con esa lógica y terminaban con 30 pasos. Y después de ahí, cada uno de esos pasos tenía una figura que representaba algo, que representaba una sentencia en un programa. Una figura se refiere, por ejemplo, a un rectángulo, a un triángulo. ¿Tenían algún nombre esas Cuando figuras? era, por ejemplo, una decisión, sí, que tú tenías que hacer una pregunta y pues, tenías que decidir sí o no, pues entonces se representaba con un triángulo o se representaba con un rombo. If. Sí. El famoso if en las que salía por sí o por no. Que salía por sí o por no. La simbología, pues tenía cada uno su nombre: inicio, fin, leer, hacer operaciones aritméticas en el recuadro. Yo recuerdo que en inglés se usaba mucho, leer, le decían el read, ¿es el read? El read. Como un rectángulo, ajá, era el famoso read. El inicio, el if, el read, fin. Creo que se usaba en inglés o en español esa terminología. Imprimir también. Imprimir era... Todo en español se utilizaba, o en inglés. ¿Cómo lo usaban ustedes? Lo usábamos en inglés porque toda la terminología, todo, como era todo nuevo, pues aquí no había, en México no había, todo venía de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Y entonces, pues nosotros a fuercita teníamos que... pues aprender del otro idioma y entonces pues ahí jugábamos con dos competencias, que era la competencia del idioma porque tenías que saber el idioma y la competencia del pensamiento crítico. Son las palabras técnicas, entonces, venían en inglés. Venían en inglés y tenías que aprenderte, por lo menos esas palabras te las sabías. A lo mejor tú no podías hablar en inglés y ir al otro lado y hablar en inglés, pero por lo menos en lo que se refería a la computación, y de hecho, ya entrando en materia con los lenguajes, pues en inglés, pues era todas las es lo que les iba a comentar o preguntar. Estaba muy de moda que quiero estudiar computación e inglés, porque en aquellos años decían, es lo de hoy. La computación y el inglés es lo de hoy. Si no, tienes un poquito de problemas para la contratación laboral. Si sabías computación e inglés, tenías más oportunidades. ¿Era así? ¿O sigue siendo así? En los años 80 así era una ventaja competitiva el que tenía el muchacho cuando tenía, aparte de lo que estuviera estudiando, que tuviera una carrera técnica en computación, le daba un plus al muchacho, más oportunidades, tenía una ventaja competitiva. Porque había empresas, o existen obviamente todavía, que
te piden que sepa realizar softwares o programas para inventario, para facturación, para cuentas por cobrar, Sí, cuentas así por es. pagar. Entonces, en aquellos tiempos era, si sabes todo esto, adelante, bienvenido. Así es. Si no, ponte a estudiar. Y de hecho, el inglés, pues indirectamente era el técnico, ¿verdad? El que nosotros así es, era el indirectamente inglés ahí lo- técnico. Muy interesante lo que nos comentan, sus experiencias de pues ya casi a 30 años de aquella época, a 30 años casi. Bueno, quería opinar algo. Más Claro, o menos claro. esa es Más o menos. la edad que yo, que yo tengo de no verla. Que volvieron, que volvieron al reencuentro. Qué bárbaro. Qué bueno que... Los que amigos haces- que nos siguen de Conoce, comentarles que el maestro Narciso, la maestra Katia, eran compañeros en aquella época en el Datamex, como le decían los alumnos, y pues todo lo que se quería escribir le decían hasta el data, a veces el data, era el Datamex del norte. Ahí ellos eran compañeros de trabajo y hoy, 30 años después, pues aquí estamos en una entrevista. Sí, Pero me da mucho gusto saludarla, nos da mucho está gusto bien, que hayan ¿verdad? acudido también Gracias. a esta Y entrevista. gracias aquí a tu página, ¿verdad? A la No, entrevista que nos volvemos a ver. Gracias, estamos muy agradecidos por la aceptación de que hayan acudido a la invitación para todos los amigos que nos siguen. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿sí? Vamos. Se impartían clases, como ahorita platicaban ya, de programación y se llamaban en aquel tiempo paquetería. ¿Qué era la programación y qué era la paquetería? ¿Quién nos quisiera contestar? Sí, no, bueno, la programación son los lenguajes de programación, ¿verdad? Que se daban en aquel tiempo. Y la paquetería, pues es el software que se aplicaba en las oficinas, ¿verdad? En aquel tiempo, pues eran otros a los de ahorita. Por ejemplo, uno de ellos es el Lotus. Lotus. El Lotus es una página Era electrónica. Lotus 1, 2, 3. El Lotus Lotus 1, 2, 3. Y ahorita el que es similar al Lotus, pues viene siendo el Excel. El El Lotus Excel. ya quedó atrás, ya quedó soleto. Era de otra casa fabricante. Así es. Era Porque de el otro. otro es el MS Excel, Así es. Microsoft El- Excel. El Lotus es el predecesor. Y al así Excel. había mucha paquetería, ¿verdad? Y bueno, se le llamaba así, ¿verdad? El otro era pues para hacer cartas, hacer todo eso, ¿verdad? Lo que era el firmware. El Cheat Writer. Así es. Esos paquetes era algo es algo que las computadoras tienen que tener, como dicen, de a fuercitas, Sí. los paquetes, que así son los softwares, el Excel, el Word, en aquel tiempo el Lotus. ¿Qué diferencia hay de la programación? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. O sea, los paquetes es lo que ya está hecho, es lo que el usuario final va a usar. Claro, Y, para hacer y un la escrito, para programación, hacer sí, una... para administrar, Así es el que cualquier persona con una capacitación puede, Ya viene ahí la computadora. puede usar. ¿Y la programación? Y la programación es quien los hace. Aquí Así nosotros es. tenemos aquí un Un programador, programador experto. que Ingeniero en sistemas. ha hecho varios sistemas computacionales. Bueno, sí, en ¿verdad? aquel tiempo era el boom, ¿verdad? ¿Qué es y lo se que más se hacía- ocupaba en programación? ¿Qué solicitaban más las empresas? Más que nada era hacerlo, y pues es algo parecido ahorita, que fuera a las necesidades de la empresa. A la medida. A la medida. Porque tú podías comprar un software ya comercial y no se pegaba a las necesidades de la empresa. Entonces contratan a un programador, ¿verdad? Entonces, oye, quiero que me hagas todo esto para llegar a este resultado final. Entonces ahí entraba el programador, ¿verdad? El técnico. En ese tiempo había el boom, ¿verdad? Técnico El- programador. El técnico programador analista. Analista. Así Sí, es. porque era muy importante la palabra analista, porque si tú no sabías, fíjate, con el simple hecho del ejemplo que pusimos hace un momento de desarrollar la lógica del estudiante en ese momento. Era el paso inicial. Era el paso Sí, inicial. La lógica. Si el muchacho no tenía lógica, no podía diagramar. Si no podía diagramar, no podía analizar. Si no podía analizar, no podía programar. ¿Esta Entonces, diagramación es lo que le llamaban la codificación o es diferente? No, la diagramación es símbolos. Son símbolos, los que ya Sí, platicaron. y ese ya está preparado para trasladarlo a cualquier lenguaje de programación, Así al es. C, al Fortran, al COBOL, al Pascal, a cualquiera. Son los lenguajes. Las personas que sabían que eran analistas, si veían un diagrama de flujo, independientemente de quién lo haya hecho, lo iban a entender. Ahorita se traduce a los programas de calidad ISO. Ya. ¿Sí? O sea, como ahorita lo llaman los programas de calidad ISO, que es un manual de procedimientos en donde, independientemente de la persona que lo esté usando, se va a llevar a cabo. Son pasos a seguir. Así es, Sí. son pasos a seguir. Entonces, en ese entonces, la diferencia es de que en ese entonces, en los 80s, principios de los 90s,
nosotros éramos los que lo hacíamos, o sea, los maestros, los instructores éramos los que enseñábamos eso, enseñábamos Pues, a pensar a los muchachos. ¿Qué valor tenía y tiene un maestro Así es. frente a todo un grupo de alumnos, para toda una, digamos, una generación, en este caso de la computación de aquellos años? Sí, o sea, muy valioso su enseñanza. Y quiero hacer ahí algo de un énfasis ahí. Y los alumnos que teníamos eran egresados de la secundaria. Adolescentes prácticamente. Eran directos. O sea, ellos... Casi de preparatoria. Bueno, ya casi a preparatoria. A la preparatoria. Entonces, los que llegaban ahí, llegaban con toda la intención de aprender. Y uno los miraba y son muchachitos, o sea, hay toda la intención de aprender. Creo que había también horario para horarios mixtos, en los que había adolescentes, un poco más adultos, porque hay gente que trabaja y pues ocupa ir en la noche o en la tarde. ¿Existía eso en Datamex? Sí. Los horarios. Sí. Y ustedes tuvieron grupos mixtos, sí, de adolescentes, de adultos. ¿Cómo era dirigirse a ellos, digo, por la diferencia de edades? Sí, bueno, por ejemplo, había diplomados secretariales, ¿verdad? Donde las empresas le decían obviamente a sus trabajadores, a sus secretarias, oye, necesito que aprendas computación. Entonces ya los mandaban a las escuelas técnicas, ¿verdad? Y ahí se ofrecía ese diplomado. Entonces es donde se aprendía a ir a paquetería, ¿verdad? Entonces ahí esos horarios normalmente eran por la tarde, noche, ¿verdad? Porque entonces, obviamente en el día trabajaban, ¿verdad? Estamos como detectando que había dos necesidades: los que quieran o necesitan saber programar y los que saben paquetería. ¿O eran eran dos diferentes, eran dos ramas, sí. Eran dos ramas. Normalmente, por ejemplo, los muchachos que teníamos jovencitos, pues ellos iban así con la sed de aprender, ¿verdad? Con la sed de aprender todo lo nuevo, porque en ese entonces pues todo era nuevo, o sea, hace 30 años todo era nuevo. El avance que ha tenido en los últimos 30 años ha sido enorme. Exponencial. O sea, ahorita, por ejemplo, los muchachos que son millennials, pues ellos ya nacieron con un teléfono en la mano. O sea, todas las para aplicaciones. ellos ya están las aplicaciones, ya está todo. Se da por un hecho. Se da por un hecho de que existe algo o que alguien ya lo hizo. Y no ha pasado mucho tiempo, o sea, apenas van 30 años, o sea, no es... muy rápido. Va exponencialmente rápido, y entonces... O sea, el avance de la tecnología ha ido muy rápido. Yo recuerdo, igual tengo amigos que de repente me topo ahí en la calle, en las colonias, etcétera, que eran de Datamex, egresados, y me decían que buscaban mucho estar en sus clases con la maestra Katia y el maestro Narciso. Ustedes eran muy seguidos por los alumnos, o sea, bueno, por la forma como daban y enseñaban sus clases, tenían un match con sus alumnos. Sí, en cuestión de horario los buscaban. Primero, antes de todo eso, a mí me gustaba. Yo pero a ti también, ¿verdad? Entonces, y me preparaba, o sea, yo preparaba. Les gustaba la programación, la paquetería, sí. Amaban su trabajo como actualmente lo hacen. Así es. Entonces, preparaba yo la clase y a veces yo me iba, obviamente, sin nada, y ya sabías tú todo lo que tenías que hacer, ¿verdad? De programas, de ejercicios, etcétera. Bien entonces, preparado la clase. Bien preparado. Para entonces, bien del alumno. Sí, cualquier duda inmediatamente. Es esto y esto. Obviamente, porque si sabías computación tenías un poquito, digamos, de ventaja para una contratación en una empresa, o que tú le desarrollaras un programa a una empresa. Así es. Entonces era el boom de la época. Sí, esa época, bueno, me tocó y fue muy bonita, ¿verdad? Así es. Final de los 80s, principios de los 90s. Estamos hablando de esa época. Fue el auge. Ahorita un muchacho de hoy, piensa que sabe computación, y voy a utilizar una frase de un buen amigo que dice, el muchacho de hoy piensa que sabe computación. No, realmente no sabe computación, o sea, sabe utilizar las aplicaciones que ya están hechas, pero realmente una persona que sabe computación son contadas. Los que desarrollan los programas. Sí, los programas. Muy bien. Sí, lo demás es administrativo, lo de una oficina, ¿verdad? Normal. Eso me lleva a una tercera pregunta. Una pequeña pausa. A esta y acá se le acaba la batería. Si no me equivoco, ahora tenemos 15 minutos de batería.
Le aceleramos. Sí, sí acabamos. Sí. 15 minutos, sí acabamos. Sí, Sí. o sea, Segundo le fluimos. corte. Y también porque ya se nos está acabando la sombra. Órale. Segundo corte. Esta tercera pregunta es por lo que estamos ahorita platicando. En aquellos años, si te decían genio, es porque sabías computación. Igual de ahí surgieron películas, programas, que el niño que sabía la computadora, el adolescente, era un genio. Estamos hablando de esa época. ¿Cómo es con respecto a hoy? Decir, eres un genio en la computación. Bueno, primero las damas. No, aquí entra de que saber computación ahorita en la actualidad ya es normal. O sea, bueno, lo básico, ¿verdad? Y en ese tiempo no. Entonces, sabiendo ya algo de computación, bueno, ya bien adentrado, ¿verdad? Te decían, oye, este es un genio. Y de repente, oye, ya se resolvió este problema, oye, ya hizo este sistema, oye, ya hizo esto otro, oye, es un genio. Y hay otras personas que, pues, ajenas a eso, oye, ¿cómo lo hizo? Obviamente es una secuencia, ¿verdad? Es el estudio, ¿verdad? Para poder llegar En su pensamiento lógico. Así es. Entonces hoy tenemos otro tipo de genio. Todo es una preparación. O sea, hay personas que ya lo traen en sus genes, ¿verdad? O sea, la parte lógica, la parte analista, la parte deliberadamente escribir bien. Y complementado con el maestro. Con la enseñanza del maestro. Con lo que se impartía, Sí. pues bueno, transformaban eso que ellos ya traían y se le generaban una competencia diferente. Perfecto. Ahorita el ser un genio rebasa todos los niveles posibles. Yo me acuerdo en el año 95, en la universidad entró el internet por primera vez, en 1995. La Facultad de Contaduría Pública, en la cual he trabajado en los últimos 29 años, hizo un congreso que se llamó Interfisnet 95. Y trajimos al máximo autor del internet, que se llamaba John L. Wyatt. Era un experto y vino de Estados Unidos a darnos una conferencia. Y fue la primera vez a nivel nacional. Entró el internet a la universidad en el 95. O sea, estamos hablando que son 24 años, no es tanto tiempo. Entonces, en 24 Todo años lo que se ha desarrollado. no había internet. Imagínate que no existía el internet, no había internet. No Como había. decían hace rato, exponencialmente. Exponencialmente. Los últimos casi Sí, 30 fue años. Es algo muy grande y pues lo que sigue es incalculable, así de fácil, ¿verdad? Maestros, Vamos a parar. la siguiente pregunta que me lleva a lo que están comentando, la evolución del hardware. En aquel tiempo hablábamos de memoria RAM de 1 kilobyte, hoy hablamos de gigabyte. Hablábamos antes de monitores monocromáticos, pantallas de un solo color, Sí. ahora son a color, de Sí, plasma. ¿Cómo era el hardware en aquellos años? Hablar de hardware es hablar también del software, van de la mano. Entonces, en ese tiempo se manejaban las capacidades de almacenamiento, bueno, era bit y eran byte, ¿verdad? Kilobyte. Entonces, tenías una máquina con memoria RAM de 640 gigabytes, ¿verdad? Kilobyte. Era demasiado. Era un lujo, cállate. Era un o lujo. Para sea, nuestros amigos de Conoce, kilobyte viene siendo 1024 bytes. ¿sí? Bytes. Byte es una palabra, Así es. una palabra, la extensión de una palabra en computación. Y bit la palabra está compuesta Y- por 8 bits, ¿no? Y está conformado por 8 bits, como explica aquí el maestro Narciso. Entonces, 1 kilobyte era algo grandísimo. Ahora estamos hablando de gigabyte. Kilobyte son 3 ceros por 10 a la 3. Gigabyte son 9 ceros, o sea, por 10 a la 9. En 30 años todo lo que ha cambiado. así es. Había Está enorme. la capacidad de almacenamiento, había unos, los floppy drive, los disquetes, Los disquetes. Los disquetes magnéticos. de 5,25 pulgadas. Había de 8. Había de 8 8 pulgadas 8 primero, pulgadas. sí, de 8 Era pulgadas. era el así. diámetro era un círculo Sí, el disquete, Sí. era como un disco. un disco así. magnético. no se Recubierto podía con tocar. plástico cuadrado. Entonces de ahí viene pues el de 5,25. Después el de 5,25 y luego el de 3 y 3 y media. Tres y media. Un disquetito. Y luego ya vienen los CDs. Los No, ya CDs. cuando teníamos CDs ya éramos otro rollo. Todo o esto en sea, 30 ya- años.
O sea, qué rápido va avanzando la tecnología, o sea, el hardware de la computación. Sí. Ahora ya hay pues el Wi-Fi. Las USBs, las después USBs. fue las USBs, y ahorita ya las computadoras nuevas ya ni siquiera traen para su USB, o sea, Muy rápido ya todo el está en la avance nube, ya tecnológico. todo Sí, está... Hasta la nube. Bien, la siguiente pregunta, maestros Katia, Narciso, el MS2, ¿qué era el MS2? Porque ahorita tenemos aquí de fondo este librito que traemos, Windows, cuando apareció el Windows a principios de los 90s, como dice en la universidad en el 95, pero antes de ello había el MS2. ¿Qué era el MS2? El MS2 sale más o menos en el 80. Es un sistema operativo. Sí, sí, ¿Las siglas qué significan? El MS es Microsoft, ¿verdad? Microsoft. Y 2 es Disk Operating System. Disk Operating System, en inglés, otra vez en inglés las siglas. Era el booteador, como se decía en ese El tiempo, arranque. El arranque. Que Tenías booteaba. que traer un El arranque. disco para Hasta poder prender la Se hizo computadora. verbo, boot. Sí, Es Se el hizo boot. porque bootear. la computadora no tenía disco duro. No Y tenía- Entonces, todo lo que, por decirlo así, se sufría en aquellos años. Como dice ahorita, está todo ahorita hecho. ahorita está todo en bandeja de plata, ¿no? Antes Sí. tenías que traer tu disco cargando para Para todos arrancar, lados era el para boot. poder prender la computadora. Entonces tenías que meter tu disco y entonces se prendía un Tenía- puntito. Ahí sí, traía la ¿verdad? cajita Traía de la cajita disquete. de disquete. En este no, en No, en este este sí, en en no. este venía. Pero manejabas kilobytes, o sea, ahorita estamos hablando de giga y de tera, ¿verdad? Tanto O sea, avance que ha habido. Sí, no, Sí. no. Para nuestros Impresionante. amigos que nos siguen en YouTube, en Conoce Programa, ya estamos terminando con los maestros Katia y Narciso de Datamex en aquella época. ¿Alguna anécdota con sus alumnos que hayan tenido que recuerden? ¿Alguna que sobresalga de otras? ¿O pueden comentar una o dos anécdotas que Sí, recuerden? o sea, había alumnos bien metidos en la computación que se terminaba la hora de clases y ellos lo seguían, ¿verdad? O sea, le seguían, pedían horas X, ¿verdad? En el laboratorio y seguían Se programando. rentaban horas para Sí, uso se de rentaban computadoras. horas. Porque Con casi no tarjeta. tenían computadores en sus casas. No, no Sí, había, había no que existían, rentar. no existían. Como No hoy había. casi todos No, tienen no, hasta de ahorita no 3. existían. Sí, eh. no, De ahorita dos, ya de es muy tres. diferente. Entonces era muy raro que alguien tuviera computadora en su casa, Así se es. rentaban. Entonces había alumnos que se quedaban. Sí, se quedaban y era tanta la emoción, ¿verdad? Que sábados, inclusive hasta domingos, cuando eran ya los proyectos finales, ¿verdad? Y ellos haciendo su onda de hacer jueguitos también, Se ¿verdad? divertían Y se también ya cuando divertían. tenían el conocimiento Cuando tenían el impartido por conocimiento. ustedes. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó con unos alumnos, los clásicos alumnos que entregan su trabajo final, ¿verdad? Entonces, en los discos de antes, antes te lo entregaban en un disquete, ¿Sí? pero el disquete los primeros, los de 5 1/4, estaban sobre Un una teflón, piel como de vinilo De delgadita, vinilo, sí. protector. ¿verdad? Como un protector delgado. Desafortunadamente, como ya son antiguos, no pudimos conseguir algunos, pero bueno. Ya habrá una segunda. Ya habrá una Ya segunda habrá vuelta en donde ya habrá les un podamos conseguir Otro uno. programa en el que van a ser invitados, claro. Entonces, los muchachos, era un trabajo en equipo el que tenían que entregarme. Entonces los muchachos dejaron el disco, lo dejaron en el sol un ratito. Entonces el disco se infló. Se infló. Y entonces así me lo llevaron. Aquí está nuestro trabajo, y nosotros, pero pues ¿cómo lo puedo? No lo puedo ver, lo pues puedo estaba inflado, insertar. de cuenta como un pan, se inflaba. Y yo creo que a los que nos vayan a ver en el canal, que sean de nuestra época y que vivimos eso, pues nos pasó, a todos nos pasó, Sí, así Al inflar el ese dejar disquete, da a entender no que juntaba. no puede ingresarlo al floppy ya no drive, entraba el que era la floppy drive. disquetera, se llama la disquetera, ya no Ajá. entró, entonces ya no pudo ver el trabajo Ya final. no pudimos ver el ¿Y trabajo qué hizo final. con los alumnos, maestra? Pues les dimos otra oportunidad. Otra para que lo oportunidad de trajera, entregarlo. sí, Era en sí. equipo el Era en trabajo. equipo el trabajo. Sí, creo que a muchos les pasó ese Sí. tipo de situación. Sí, y ahorita en la actualidad pues eso no pasa. Ya no. No, pues ahorita no, Ya ahorita está ya por lo correo, bajan, por no, USB, se lo bajan de la por nube. correo, ya ahorita ya todo El es avance que hay. diferente, sí. Maestros, por último, para nuestros amigos de Conoce, ¿qué recomendación le dan a las nuevas generaciones en base a su experiencia a 30 años de aquella época de la computación? ¿Qué recomendación le dan a las nuevas generaciones? Bueno, aquí más que nada vemos que ha sido un boom, ¿verdad? Lo de la tecnología, ya más de 50 años. Y pues más que nada que hagan buen uso, ¿verdad? De la tecnología, porque como dijo la maestra, lo tienen todo. Ellos nacieron en esta época donde está todo fluyendo y todavía sigue más, ¿verdad? Más avance.
Entonces la recomendación es que hagan buen uso de las herramientas, ahí están, las herramientas ahí están, nada más hacer buen uso de las herramientas. Muy bien. ¿Verdad? Entonces ha crecido tanto esto que hasta uno mismo depende de la misma tecnología. ¿Verdad? Aquí tenemos un aparato, también software, una pequeña computadora, trae todo. Entonces nos hace también dependientes. Hacer un buen uso. Hacer Maestra. buen uso. Pues mira, ándale, ya te andan hablando. Ya ves, Hablando de debiste haberlo puesto en silencio. Bueno, al igual que mi compañero Narciso, muchachos, yo sigo trabajando con ellos en la universidad, en la facultad. Muchas generaciones han pasado por una servidora y pues la recomendación que les damos es que aprendan, sigan aprendiendo, sigan utilizando, no menosprecien a las personas de antes, ténganos paciencia, somos de una generación muy diferente, como lo hemos visto ahorita, en 30 años ha cambiado estratosféricamente la tecnología y habemos recurso humano que somos de esa generación aún y ustedes los millennials deben de tenernos un poquito de paciencia porque nosotros crecimos con otra generación muy diferente. Amigos, es un gusto haber tenido en este programa número 3 la enseñanza de la computación años 80 y 90 a la maestra Katia Said Pérez Martínez, egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y al ingeniero Narciso Castillo Sánchez, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vemos que pues egresan excelentes profesionistas de la universidad. Aquí está un ejemplo, 2 ejemplos de ellos. Gracias. Y que siguen enseñando a cientos, por no decir a miles de estudiantes hoy en día. Entonces, como dicen ellos, hay que hacer buen uso de la tecnología, de la computación, y saber escuchar a los maestros que vivieron aquella época con respecto a la de hoy, y que todo es por el bien de ustedes mismos y de la comunidad y la enseñanza, en este caso de la computación. Los vamos a comprometer a otro programa, que nos acompañen más adelante. Sí, y vamos a tratar de invitar a otros compañeros que teníamos ahí en Datame. Perfecto. Amigos de Conoce, los esperamos en el siguiente programa. Por el día de hoy les damos las gracias por seguirnos y recuerden las redes sociales: Facebook Conoce, canal de YouTube Conoce Programa, y nos pueden escribir al correo electrónico conoceprograma@gmail.com. Nos vemos la próxima.